En la historia de Roma hay emperadores que fueron admirados, otros temidos y unos pocos, temidos incluso por sus propios fantasmas. Entre todos ellos hay un nombre que destaca por su locura, su desmesura y sus oscuros secretos: Cayo Julio César Augusto Germánico. El mundo lo conoce como Calígula, pero lo que pocos saben o prefieren callar es la historia más perturbadora de su vida. Una historia de poder absoluto, obsesiones prohibidas y una relación que estremeció incluso a los romanos más depravados: su vínculo enfermizo con su hermana Julia Drusila. Esta es la historia que Roma intentó enterrar, y que hoy, en Roma Prohibida, sacamos a la luz. Calígula nació en el año 12 de a.C., hijo del amado general Germánico y Agripina la Mayor. Desde niño fue educado entre campamentos militares, donde ganó el apodo Calígula, diminutivo de Caliga, la bota militar que usaban los soldados. A los ojos del pueblo, era el hijo del héroe, el niño predestinado a gobernar. Pero tras la muerte sospechosa de su padre y los múltiples exilios y asesinatos en su familia, el joven Calígula creció en una atmósfera de traición, sangre y paranoia. Fue adoptado por Tiberio, el emperador más temido de su tiempo, quien lo llevó a vivir a Capri, en un palacio aislado y rodeado de vicios. Allí, Calígula fue testigo, y probablemente víctima, de excesos inimaginables. Fue en ese entorno retorcido donde se consolidó su vínculo más estrecho, el que tenía con su hermana Drusila. Ella era la mayor de las 3 hermanas, y según varias fuentes, la única persona en quien Calígula confiaba plenamente. Era su consejera, su confidente, y según algunos cronistas, su amante. El historiador Suetonio, en su obra Vida de los 12 Césares, afirma sin rodeos que Calígula mantuvo relaciones incestuosas con sus hermanas, y especialmente con Drusila, a quien trataba como a su esposa. En varias ocasiones la llevó consigo a banquetes imperiales, la sentaba a su lado en el trono, y se refería a ella como mi mitad divina. El poeta Juvenal, famoso por su sarcasmo mordaz, menciona en un pasaje censurado que ni siquiera los dioses se atrevieron a mirar lo que ocurría tras las cortinas del lecho imperial. Pero la relación fue más allá del escándalo sexual. Cuando Calígula fue proclamado emperador en el año 37 Sto, otorgó a Drusila un estatus sin precedentes. Le concedió el título de Augusta, reservado a las esposas de los emperadores. La hizo su heredera, algo inaudito para una mujer en Roma. La trató como emperatriz sin haber boda, e incluso, según Plinio el Viejo, ordenó que se le rindieran honores divinos en vida. Drusila se convirtió en el centro de su universo. Algunos decían que era la única capaz de calmar sus arrebatos, la única que entendía sus visiones, porque Calígula, desde el inicio de su gobierno, mostró signos de locura. Hablaba con estatuas, se creía encarnación de dioses. Nombró cónsul a su caballo y ordenó ejecutar a hombres solo porque le desagradaba su voz. Pero mientras Drusila vivió, el caos tenía límites. Eso cambió en el verano del año 38. Drusila enfermó de manera repentina. Los médicos reales no supieron explicar la causa. En pocos días, su salud se deterioró hasta morir en los brazos del emperador. Fue el punto de quiebre. Calígula se encerró por semanas, no comía, no hablaba, lloraba durante días enteros. Ordenó guardar luto en todo el imperio. Declaró días festivos en su honor. Y lo más inquietante, proclamó que Drusila no había muerto, sino ascendido al Olimpo. Mandó construir templos en su nombre. Sacerdotisas fueron asignadas para rendirle culto como diosa. Él mismo fue su sumo sacerdote. A partir de ese momento, el comportamiento de Calígula se volvió aún más errático. Comenzó a hablar de manera pública con Drusila. Decía que le dictaba órdenes desde el cielo. En una ocasión hizo ejecutar a un senador por reír mientras él hablaba con el aire. El pueblo murmuraba que Calígula dormía con la túnica de Drusila. Algunos incluso aseguraban haberlo visto en ceremonias nocturnas, solo recitando versos en griego antiguo mientras se flagelaba frente a su retrato. Pero hay algo aún más perturbador. En los archivos del templo de Isis en Roma,
descubiertos siglos después, se hallaron inscripciones que mencionan rituales de unión eterna entre hermanos divinos. Algunos estudiosos creen que Calígula intentó recrear antiguos ritos egipcios en los que los faraones se unían a sus hermanas para mantener la pureza de la sangre divina. Según esa lógica, Drusila no solo fue su amante, sino su consorte espiritual. Con el paso del tiempo, Calígula se volvió paranoico. Mandó asesinar a quienes mencionaban a Drusila de forma impropia. Su obsesión se transformó en represión brutal. Los senadores eran obligados a rendir homenaje a su hermana difunta. Se acuñaron monedas con su rostro. En los muros del Palacio Imperial se esculpió una escena en la que Drusila aparecía en un trono junto a dioses como Venus y Minerva. Pero lo más inquietante fue su decisión de adoptar a una joven vestal a la que hizo vestir y peinar como Drusila. La obligaba a acompañarlo a los banquetes, la llamaba mi eternidad, y le hablaba como si fuera su hermana reencarnada. Todo esto generó horror incluso entre los cortesanos más acostumbrados al exceso. La nobleza temblaba, los sacerdotes callaban. Roma entera sabía que el emperador había cruzado una línea invisible, una que ni siquiera los dioses perdonaban. En enero del año 41, un grupo de senadores y oficiales de la Guardia Pretoriana organizó su asesinato. No fue solo por los abusos fiscales, ni por los crímenes públicos, ni por su locura evidente. Fue por miedo, miedo a lo que aún podía hacer. Cuando Calígula fue apuñalado en un pasillo del palacio, se dice que sus últimas palabras fueron un susurro: Drusila, espera. Su cadáver fue arrojado a una fosa sin honores, y todos los templos, monedas y retratos de Drusila fueron destruidos o enterrados. Pero no todo desapareció. En las catacumbas bajo el Aventino, algunos túneles sellados muestran frescos que la representan como diosa, rodeada de llamas, coronada con serpientes. En un mosaico se la ve abrazando a Calígula, con los ojos cerrados, como en un sueño eterno. Y aún hoy, algunos arqueólogos reportan haber sentido escalofríos en esos pasadizos. Dicen que hay zonas donde las antorchas se apagan solas, donde las paredes susurran nombres. En Roma prohibida no creemos en mitos vacíos, creemos que el poder absoluto revela lo más profundo del alma. Esta fue la historia que Roma trató de ocultar, la que no se cuenta en los libros, la que solo los muros aún recuerdan, porque cuando el amor se transforma en culto, lo que queda no es pasión, es una maldición.